Chicos, buenos días, ¿cómo estamos? Buen día, licenciada. Sí, a ver, ¿qué tal? ¿Han accedido ustedes a su aula virtual? Y quiero saber si han podido primero visualizar la clase. Si no lo han hecho, procedo en estos momentos a intentar visualizar, para que se pueda visualizar. Otro que quiero... Otro que quiero preguntar es si ya vieron cuándo es la fecha del examen, porque nos han mencionado de que han cambiado, que ya no va a empezar el 3. Ay, carajo. Y ya no va a empezar el 3 como nosotros habíamos visualizado, ¿no? Si no va a empezar el día 6, precisamente día jueves. Entonces, si es así, la próxima semana no sería la segunda evaluación parcial, sino sería la subsiguiente, ¿no? Entonces, no sé si ya se puede visualizar en el intranet. Hasta ahora Sí, solamente... licenciada. ¿Sí se puede visualizar? No, se visualiza lo que es el 6, comienzan los exámenes. Ya. Del No, 6 sí, al no, 15. todavía no tengo el rol de exámenes aún del curso. No, el rol todavía por día, así como ponen en el horario, todavía no aparece, pero aparece Sí, del no 6 aparece. Ya, si es así, entonces, dígame. Hola. La Hola. última clase no aparece en el aula virtual. Ay, ¿Hola? no me digas. Sí, te estoy escuchando, Isabel. ¿No aparece? La última clase fue el No, domingo, no ¿no? aparece. Me infarto. A ver, vamos Sí, a la de ver. semana 6. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Sí. Si no, licenciada, explote a Natalie y mándele PPT. No, yo la tengo, sino que lo que quiero es que en lo sucesivo, por favor, Natalie, si ocurriera una situación como esta, trata de avisarme, aunque ayer también me avisaron y yo o sea, no logré hacer que se visualizara. Sí, pues antes estaba más, ay, creo que acá hay un caso, incluso caso clínico, y creo que la profesora no lo ha puesto. Ya aparece, me dice el caso de la luminoterapia. ¿Sí? Pero eso sí se visualiza dentro del aula virtual. Recién ahorita, acabo de ver que ya se Ahorita puede se ver el acaba de PPT. abrir. Sí. Claro, porque yo lo estoy habilitando, Tiene que pero creo actualizar. que la profesora, creo que la licenciada Gracie o la profesora Gracie no lo ha habilitado. Ups. Bueno, ya. Estoy pasando a habilitar la de la clase del día de hoy, que es electroterapia, que es la clase número 7, con los videos respectivos. No sé si se están visualizando en estos momentos. Porfis, háganmelo saber. Tan, tararán. Tan, tararán. Me parece que este es un juego bastante gracioso. Primero tengo que ponerlo como ocultar y luego mostrar para que aparezcan, porque si no, si solamente me baso en mostrarlo, no, o mejor dicho, hay unas cositas que nosotros tenemos que, ay, no, cancelar ya, que nosotros podemos hacer para que se visualice o para que se vea y no, ya, ahora sí, ¿se visualiza electroterapia? Sí, mis ya se aparece. Dos enlaces web y el PPT. Sí, qué bien, excelente. Ya, entonces, buenos días con todos, chicos. Ya podemos visualizar la clase del día de hoy. La semana pasada hicimos luminoterapia y creo que también hicimos, si la memoria no me falla, un caso clínico. Espero poder hacer lo mismo, ¿no? Como ustedes se habrán dado cuenta, la semana pasada hubieron múltiples comentarios, por ejemplo, con referencia a cómo ejecutar un plan de tratamiento. Más que ejecutar, cómo armar un plan de tratamiento, en base a qué, ¿no? A los datos obtenidos, ¿no? Y a la examinación que se puede hacer. Y que también nos teníamos en consideración que la examinación muchas veces difiere mucho de la evaluación. Son dos términos completamente diferentes, ¿no? Y muchas veces nosotros solo nos dejamos llevar por
el plan de tratamiento en sí, ¿no? Por la, nombre, por el último proceso del MIF, de abordaje fisioterapéutico, la intervención, ¿no? Nosotros intervenimos y nos olvidamos muchas veces de la evaluación y de la examinación, que aún estamos verdes, estamos en pañales con lo que es el diagnóstico fisioterapéutico, ¿no? Que tomamos mucho en consideración el diagnóstico médico. El diagnóstico médico es una buena herramienta para nosotros porque es la evaluación clínica, ¿no? Y nos sirve como referencia para que nosotros podamos armar un diagnóstico fisioterapéutico. Y que para el diagnóstico fisioterapéutico nosotros necesitamos de la Clasificación Internacional de la Funcionalidad, Discapacidad y la Salud, que es el CIF. Entonces, cuando nosotros podamos hacer esa primera parte, ¿no? Que nosotros entendamos la importancia de esos 3 primeros pasos, entonces recién podremos nosotros plantearnos un plan de tratamiento y un pronóstico. Pero el pronóstico son los objetivos que nos vamos a plantear para la ejecución del plan de tratamiento. No, perdón, para la elaboración del plan de tratamiento. ¿Qué puede ser objetivos de corto, mediano y largo plazo? Definitivamente depende de lo que yo haya encontrado en el paciente. Si lo que yo estoy encontrando es un proceso netamente mecánico que puede ser corregido, entonces mis pronósticos serán a corto plazo, también dependiendo del tiempo de evolución. Si lo que yo encuentro ya es un compromiso músculo-esquelético, como consecuencia un cambio en la estructura que puede ser pues cambio en la longitud del músculo, ¿no? O en la composición, porque de repente ya ha habido un cuadro de fibrosis. Entonces, en ese caso, ya mis objetivos tienen que cambiar, ya no pueden ser a muy corto plazo, sino a corto y mediano. Y si yo tengo patologías de las cuales por mis conocimientos en los diferentes campos de la medicina sé que van a tener una larga data de evolución, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, patologías postquirúrgicas, entonces yo también debo de plantearme un objetivo a largo plazo, ¿no? En donde incluya yo la presencia de algunos agentes físicos. En los agentes físicos, nosotros podemos decir que podemos trabajar con 1, con 2, con 3 o con ninguno, si no fueran necesarios. Pueden utilizarse antes, ¿no? O posterior a la intervención fisioterapéutica, o sea, las técnicas kinésicas. Sirven como preparación o como apoyo de las mismas, ¿no? O también para evitar que precisamente la aplicación de las técnicas kinésicas puedan desencadenar algún signo negativo, pero un síntoma. Lo que nosotros trabajamos básicamente es el dolor, ¿no? El dolor, porque ya sabemos que las técnicas kinésicas, ¿no? Tienen como función recuperar, pues, la funcionalidad de las diferentes estructuras, ¿no? Y que muchas veces para poder realizarlo requieren de reiniciar el proceso inflamatorio y encaminar el mismo. Entonces, si sabemos que el proceso inflamatorio pues, tiene signos y síntomas característicos, entonces lo que nosotros hacemos con el agente es tratar de disminuir precisamente estos síntomas. No evitamos que se dé el proceso inflamatorio, ojo, todo lo contrario, o hacemos un apoyo al mismo o evitamos que estos síntomas propios del tratamiento resulten incómodos al paciente, ¿no? Entonces, por eso es importante nosotros poder encajar el agente ideal. No es el uso de la mayor cantidad de agentes, es el uso higiénico, sí podemos utilizar ese término, es el uso higiénico de los agentes físicos, ¿no? Con un objetivo determinado, porque no es que lo ponga porque así me dijeron, porque así yo lo vi, porque así me indica la tarjeta, ¿no? Porque así lo puso la colega. Si la colega no tiene un fundamento lógico, y para eso también es necesario que tengamos una ficha, como la que se les presentó en la clase pasada, entonces
como que si tú tienes un fundamento y la colega no lo tiene, entonces podrían ustedes debatir, ¿no? Podrían ustedes llegar a un consenso. ¿Por qué sí o por qué no? Y mostrar alternativas de solución, porque los tratamientos, señoritas y caballeros, se modifican y se pueden modificar de una sesión a otra dependiendo de la evolución del paciente. Por eso es importante que cada sesión siempre se haga una evaluación. Profesora, pero la evaluación dura 45 minutos, ¿no? O sea, pero todo el abordaje fisioterapéutico puede durar 45 minutos. Oh, ok. De repente no examinarás, de repente no, el diagnóstico sigue siendo el mismo, tu pronóstico podría modificarse, pero tú tienes que hacer una evolución, tú tienes que ver cómo se da la evolución de tu patología, ¿no? Cada sesión, porque cada sesión que tú realizas en el paciente esperas conseguir algo. No lo sobreentiendas, tienes que evidenciar que haya un cambio. No necesariamente, y eso también ocurre, los cambios tienen que ser siempre positivos. A veces puede ser que el cambio haya sido estacionario, o sea, no haya habido ninguna diferencia entre una sesión y otra, y también que el cambio haya sido en lugar de positivo, negativo, ¿no? Que el paciente de repente sienta que se ha incrementado el dolor. Entonces, eso también me sirve para yo modificar mi plan de tratamiento, ¿no? Para yo hacer un cambio, hacer hacer un juego, ¿no? Y de repente utilizar otras técnicas kinésicas de repente, o en su defecto también de repente modificar el agente que estoy usando. Tal vez ese no es el indicado, ese no me está dando un buen resultado. Entonces, ¿por qué no cambiarlo? ¿Por qué tengo que ceñirme a mi plan y hacer que mi plan sea estático? Mi plan es dinámico, cambia conforme se da la evolución de mi paciente. Y eso también tenemos que tomar en consideración. ¿Qué utilizar de inicio? ¿Qué utilizar de manera intermedia? ¿Qué utilizar si es necesario al final? ¿Correcto? Por eso es que, ¿y por qué hago yo todo este preámbulo? Porque precisamente cuando nosotros vamos a entrar a lo que es electroterapia no es solamente desde el punto de vista analgésica, sino también es estimulante. Entonces, nosotros podemos cambiar la aplicación de la agente con el fin, en un inicio, de preparar el tejido o producir un grado de analgesia y posterior a ello trabajar con, no el mismo agente, o incluso puede ser el mismo agente, podría ser un TENS si es que yo no tuviera otro agente netamente estimulante, pero modificar el parámetro para que éste pueda ayudarme a la activación de cierto grupo o fibras musculares, ¿no? En combinación definitivamente con un trabajo activo. Por eso es que les hago todo este preámbulo, porque por ahí alguno puede decir, no, pero el TENS solamente lo puedo utilizar para analgesia. Pero si nosotros conocemos el parámetro, podemos utilizarlo también de manera estimulante. La interferencial, yo sé que la interferencial es analgésica también, pero con una frecuencia un poco más baja, logra hacer que se contraigan ciertas fibras musculares. Entonces, ¿se puede usar? Sí se puede usar. ¿De qué depende? Del momento en el que se encuentra el paciente. ¿Y cómo yo sé el momento? Porque tú lo tienes que evaluar siempre. ¿Y cómo yo sé si lo uso o no lo uso? Eso se llama criterio. Me dejo entender, por eso no piensen que cuando yo traigo acá el agente físico, la corriente, yo tengo que decir, es para dolor. Y ustedes apenas llegó un paciente, ¡flag!, le enchufan los electrodos. De repente no requiere, ¿ya? De repente no requiere. Y profesora, ¿y los parámetros? Ah, definitivamente los parámetros nunca son iguales un paciente con el otro. Puede ser que los rangos puedan ser los mismos porque la convencional, por ejemplo, el TENS que todo el mundo quiere aprender, el TENS convencional tiene un rango de manejo de trabajo y dice que está indicado para el dolor, pero no a todo paciente que le duela le tienes que poner TENS convencional, ¿no? Entonces, hay factores que van a influir en la colocación de ese tipo de corriente. Pero, o sea, y entonces, ¿hay otros tipos de corrientes? Sí, no todo es TENS. Señores, no todo es TENS.
Algunos nos hemos mal acostumbrado a utilizar el TENS. Y de repente ahí me van a decir, nos hemos, claro, porque yo no nací perfecta y tampoco lo soy, nunca lo seré. Y precisamente por esa razón es que hago mea culpa de que en mis inicios también pensaba que el TENS era la única solución para tratamiento de patologías en donde incluía dolor. Pero conforme fue pasando el tiempo, investigué un poco más y me di cuenta que no era la única alternativa, sino que tenía yo una amplia gama de tipos de corriente analgésica que servirían para diferentes escenarios de las diferentes patologías que yo atendía. Entonces, ¿es necesario que nosotros aprendamos todos? Sí. ¿Es necesario que nosotros utilicemos todos? No. ¿Es necesario que siempre analicemos la utilización de todos? Sí. ¿Me dejo entender? Que lo conozcas, que analices si lo debes de usar, pero que los uses, no. Porque no todos los que tú tengas los tienes que usar. ¿Correcto? Sora, ya me dio cosa. No tiene por qué darte cosa, porque estamos en un proceso de aprendizaje. Profesora, pero yo pensé que cuando ya íbamos a entrar a corriente era que simplemente usted me tenía que decir cómo ponerlo, en dónde ponerlo y exactamente cómo programar el equipo y punto. No. No, porque esa es la metodología antigua. Ahora, aunque suene gracioso, antes tal vez éramos muy monótonos, antes éramos demasiado automatizados, pero ahora ya no. Es más, de forma muy jocosa, a mis compañeros de laboratorio nosotros les decíamos que eran robotitos porque uno de sus cursos de la universidad de pregrado es automatización en laboratorio clínico. Porque ellos sí tienen que manejar equipos de tecnología de alta punta, ¿no? Que requieren pues el manejo de eso. Y ellos sí no pueden cambiar porque ese es un manejo que ya está hecho, ya está predeterminado. Pero la diferencia está en que nosotros no manejamos, sí manejamos máquinas, por eso somos tecnología médica, porque manejamos equipos de alta gama. Ya yo manejo mi onda de choque y es un equipo de alta gama, manejo láser y es un equipo de alta gama, manejo magneto y eso también es un equipo de alta gama. Entonces, también me hacen tecnólogo, porque yo uso la tecnología. O solamente utilizo mis manos. No. Entonces, negarme a eso sería un poco, pues, extraño, ¿no? Sería tal vez muy rudimentario, pero no significa tampoco que sea malo. Pero existen apoyos que nos ayudan a que el tratamiento fluya, ¿no? Con mayor rapidez. Por eso se llaman apoyo, complemento de tratamiento, ¿no? Entonces, para terminar, les invito a que ustedes revisen el material con tranquilidad, porque ahorita vamos a hacer la clase. Terminando la clase del día de hoy, espero que nos alcance algo de tiempo para poder hacer otro caso clínico, así como hicimos la semana pasada. Y los casos clínicos, chicos, son reales, no es que yo me lo inventé. Es más, cuando yo trabajaba antes en una institución privada, nosotros nos hacían hacer informes, y en el informe está la evaluación puntual del paciente. Eso yo lo tengo en otra computadora, porque esta es nueva. Entonces, lo que tengo que hacer, ¿no? Pero lo que tengo que hacer es abrir esa computadora que está un poquito antigüita, donde tengo mis informes, y todos los informes que tengo los voy a bajar y los voy a plasmar, para que ustedes vean, porque eso es antiguo incluso, pero la evaluación es la misma. De repente por ahí pueden encontrar algún término, no creo desfasado, ¿no? Sino que de repente con otra nomenclatura, pero que significa lo mismo. Por favor, os pido que no se burlen de su docente, si es que por ahí encuentran algún término que es, como le digo, demasiado vetusto, ¿no? Pero es así como en la antigüedad se trabajaba. Yo hablo del 2009, 2008, o sea, estamos hablando de 12 años atrás, ¿correcto? ¿Sí? ¿Hay alguien ahí con vida? Sí, Miss. Sí, profesora. Ok, Profesor. ok. Listo, muchas gracias. Gracias por estar presentes y por contestar a su docente, ¿ya? Porque las patologías, por si acaso, no cambian. Eso sí,
El que se rompe el ligamento cruzado siempre se va a romper el ligamento cruzado, ¿no? El que se rompe el menisco le van a poner igual grapas. Y el que le anclan las vértebras también se las anclan forever, o sea, eso no cambia, ¿no? Esas patologías siguen siendo las mismas. Que yo sepa, hasta ahora no han cambiado, pero vamos a ver cómo resulta la situación. ¿Ya, muchachos? Entonces, ouch. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, que es corriente eléctrica, ¿no? O electroterapia 1, como figura en el aula virtual. ¿Ya? Este es el tema número 7. Bien, voy a compartir entonces la clase. ¿Alguna pregunta, muchachos? Niños. Niños, ¿alguna pregunta? Y discúlpenme si les digan niños, no es una falta de respeto, sino todo lo contrario, es una muestra de candidez de mi parte, porque yo a todos ustedes, que tal vez incluso algunos pueden ser de la misma edad que yo, pero a todos los considero como si fueran hijos míos. A veces hay que jalarle las orejas, pero en su mayoría hay que darles, pues, más cariño que otra cosa, ¿no? Entonces, ¿todos estamos listos, chicos? Sí, Miss. Qué lindos. Ya, muy bien. No voy a tomar asistencia porque se sobreentiende que todos están presentes, aunque por ahí de repente me da y nadie sabe, ¿no? Como para fastidiar, de repente puedo tomar asistencia, pero no creo. Bien, vamos entonces a hablar acerca de lo que es electroterapia, ¿no? Y aunque suene gracioso, tenemos que primero conocer el concepto global de lo que es electricidad. Electricidad es la manifestación de la liberación y circulación de la energía de los electrones, que son partículas cargadas negativamente con una masa muy pequeña, ¿no? Lo que nosotros vamos a movilizar o vamos a mover son electrones. ¿Son electrones? Sí, vamos nosotros a mover electrones. Y es necesario que nosotros conozcamos algunos términos en particular, que ya lo hemos visto en las primeras clases, ¿no? Para que se nos haga más familiar la terminología y no haya ningún problema. Por ejemplo, la corriente eléctrica, ¿no? ¿Cómo es que la corriente eléctrica va dirigida? Siempre es de negativo a positivo, ¿no? Porque el positivo normalmente es el que cierra el circuito de la ejecución. Por eso que también cuando ustedes van a observar los equipos, los diferentes equipos, vamos a observar que hay dos electrodos, ¿no? Y convencionalmente se utilizaron dos colores, negro y rojo, ¿no? Negro para denominar o simbolizar al electrodo negativo y rojo para simbolizar al electrodo positivo. Estos colores nos sirven para la utilización con algunos tipos de corriente de baja frecuencia y para la utilización, en el caso de la corriente interferencial, para conocer cuál es la disposición de del recorrido de la corriente, ¿ya? Por eso se pone rojo y negro para poder diferenciarlos. Tiene que ver con algunos tipos de corriente, con la polaridad. No, porque por ejemplo, las corrientes de baja frecuencia sí tienen polaridad. Y ahora vamos a explicar eso. Pero hay una corriente de baja frecuencia que tiene muy poca polaridad, o mejor dicho, muy poco componente, ¿no? Que haga que se cargue una zona con muchos electrones de un solo valor. ¿A qué corriente me refiero? A la corriente TENS, precisamente. ¿Por qué? Porque la corriente TENS es una corriente que consta de dos fases, ¿ya? Por eso a la corriente TENS se le denomina bifásica, o sea, dos fases. Fase positiva, o sea, parte del electrodo positivo, y fase negativa. Profesora, ¿y las dos fases se van a dar en el mismo electrodo? Sí, las dos fases se dan en el mismo electrodo. Ahora, ¿por qué digo que no es completamente que sea, que cargue debajo de un electrodo, cargue una determinada carga? Porque
el TINS es de dos formas. Bifásica, o sea, dos fases. Simétrica significa que ambas fases, la fase positiva y la fase negativa, son iguales. Y bifásica, asimétrica. ¿Qué significa asimétrica? Que la fase superior, o mejor dicho, que la fase positiva, perdón, no es igual a la fase negativa. ¿Ya? Por eso ustedes van a escuchar mucho esa denominación cuando alguien les presente la corriente TENS. No le dicen que solamente es una corriente bifásica, no. Existe, es una corriente bifásica simétrica. O por ahí ustedes van a escuchar, la corriente TENS es una corriente bifásica asimétrica. Entonces ya cuando ustedes tengan ese conocimiento, ya estamos sabiendo qué significa simétrico o asimétrico, ya nos estamos dando cuenta qué tipo de corriente tenemos al frente. ¿Vale? ¿Vale? ¿Sí? No. Sí, Sí, Anthony es el único sí. que está porque José, mi chicos, José. voy a practicar la Ouija en mi laptop. ¿Hay alguien ahí con vida? Responde sí, no, mentira. Profesora, disculpe, Sí, ¿podría dígame. explicar nuevamente lo que es la diferencia entre una corriente simétrica y asimétrica? La corriente. Ya, mira, una corriente simétrica es cuando la fase o la parte de la onda o el ciclo, porque son varios términos que vamos a aprender ahorita, son tanto positivos como negativos. O sea, en un ciclo vas a encontrar las dos fases, positiva y negativa. Eso es una bifásica, por eso se denomina bi, porque significa dos fases. Cuando son simétricas, se refieren a que tanto la fase positiva es igualita, me refiero en forma, a la fase negativa, ¿no? Y cuando nos referimos a bifásica asimétrica, definitivamente la asimetría significa desigualdad. O sea, la forma de la onda en la parte positiva difiere o es diferente a la forma de la onda en la fase negativa. ¿Correcto? ¿Se entendió, Charles? Sí, licenciada, sí. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? Yo sé que de repente ahorita ya me traumé, profesora, ya no quiero, mejor me dedico, soy arquitecto. No, porque los arquitectos también tienen su parte difícil. Todos nos tenemos que llenar de este tipo de conocimiento. No trabajamos en la Senati, ni mucho menos, pero tenemos que conocer parte de lo que es la electricidad, ¿no? Entonces, ya sabemos que va de negativo a positivo, esa es la forma en la que va la corriente eléctrica, ¿sí? Licenciada, disculpe, ¿y a Dígame. qué, cómo se puede decir? ¿A qué se debe que sea bifásica simétrica o simétrica? ¿Depende de la intensidad? Porque como dice que tiene los dos. No, O sea, depende del fabricante. El fabricante decide si es que coloca bifásica simétrica o bifásica simétrica. Incluso dentro del mismo equipo puedes encontrar las dos. La simetría muchas veces es para evitar que la corriente se acomode, o sea, que el cuerpo se acostumbre al paso de la corriente. ¿Ya? Eso es normalmente para lo que ocurre. Por eso es que se da la asimetría. ¿Perdón? ¿Se refiere a lo que es continua y trenes o bursts? No. Aparte, La continua pasa positivo y negativo, positivo y negativo, positivo y negativo, sin ningún cambio. ¿Ya? La continua. Perdón, la continua, la modulada, ya me voy a volver loca. Me refiero a de que si tú hablas de corriente continua, ese es otro tipo de corriente. Esa corriente se llama galvánica. Por eso le voy a explicar ahora, para que no se traumen, chicos. Ese término ahorita lo vamos a ver de forma más puntual, para que ustedes sepan la diferencia de los términos. Cuando ustedes dicen, es corriente continua, yo sé lo que significa corriente continua. Para algunos otros, corriente continua pensarán que es el mismo ciclo de manera constante, ¿no? Eso podrías tú denominarlo continuo. Trenes y bus, como le llaman ustedes, por ejemplo, trenes se considera al conjunto de ciclos, ¿no? En un solo ciclo gigantesco, ¿ya?
O sea, el conjunto de frecuencias en una sola grandota. Eso es un tren. Por eso se le dice tren, porque tren es como si tuvieran pequeños vagones separados por una pausa y dentro de cada vagón hay una cantidad de ciclos. ¿Eso se puede? Sí se puede. ¿Lo puedo percibir? No, tú lo único que vas a percibir son los trenes, o sea, las ondas grandotas. No vas a poder percibir la corriente que existe dentro de ese tren. ¿Ya? ¿Y eso dónde lo voy a ver? En el TENS. El TENS es capaz de hacer eso. ¿Y eso cómo lo compruebo? Como repito, no puedes comprobar la frecuencia interna, porque así se le llama, del tren. No se le puede comprobar. Solamente tú puedes comprobar los números de trenes, o sea, la cantidad de ondas grandotas que encierran a esos trenes, a esas frecuencias chiquititas. ¿Ya? Eso sí lo puedes comprobar, porque lo sientes, porque se siente la contracción. Y algunos incluso los confunden, porque hay uno que es trenes, que le llaman burst, y hay otro que es acupuntura, porque dicen, son lo mismo. No, no son lo mismo. El tren tiene frecuencia interna y la acupuntura no la tiene. Tiene las mismas frecuencias, ¿sabes? Porque la acupuntura dice de 1 a 4 hercios y los trenes, perdón, el burst o tren dice de 1 a 4 hercios. Entonces dicen, son iguales. No, no son iguales, porque el burst tiene dentro de cada tren una frecuencia interna de 100 hercios. Y la acupuntura no, la acupuntura es solamente la onda sola, la onda vacía de 1 hercio. ¿Ya? Pero como digo, ahorita no nos preocupemos todavía por el TENS, porque el TENS es en clases posteriores, pero es bueno que hagan la consulta, porque significa que ustedes están teniendo interés de conocer algo más acerca de corriente. Y eso es muy bueno. Muy bien, Charles, muy bien, Anthony. Parece que ese símil de nombres hace que pues ustedes tengan mucho interés en conocer acerca más de agentes físicos. Bien. Ya. Entonces, para eso nosotros debemos de tener a la nomenclatura, ¿no? Con la definición de cada uno para que se nos sea más familiar los términos y por ahí que no estemos volando. Igual, si por ahí alguien, yo menciono un término y desconocen la definición del mismo, por favor, chicos, no se queden callados. Díganme, profesora, ¿qué es un hercio? Profesora, ¿qué es un ciclo? Profesora, ¿qué es el ancho de pulso? ¿Qué es resistencia? Profesora, no me acuerdo qué diablos es polaridad. Discúlpeme la expresión. Profesora, ¿qué es potencia? Díganlo nomás. Porque puede ser que no se acuerdan. Yo obviamente me tengo que acordar porque soy la profesora, ¿no? Pero ustedes no, están en proceso de formación. Para algunos es un conocimiento nuevo, es la primera vez que escuchan ese término. Así que es normal que no se acuerden. Ahora, en el examen sí se tienen que acordar. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es voltaje? El voltaje es la diferencia de electrones entre un punto y otro. ¿Ya? ¿Cómo es la diferencia de un punto y otro? O sea, es lo que va a pasar, ¿no? El tipo de corriente que va a pasar entre un electrodo, ¿ya? O mejor dicho, un circuito, que sería los dos electrodos puestos en un mismo segmento y otro par de electrodos. ¿Ya? Eso es el voltaje. El amperio para nosotros, para fisioterapia, es la unidad de medida de la corriente, pero nosotros no vamos a trabajar en amperios, nosotros vamos a trabajar en la milésima parte de un amperio. Por eso es que la intensidad para corriente eléctrica se mide en miliamperios, ¿no? Porque si lo midiéramos en amperios, en amperaje, si ustedes revisan sus equipos, ¿no? Todos los equipos que ustedes tienen a la mano, por ejemplo, hasta los teléfonos celulares, que de verdad no lo tengo el mío a la mano, si ustedes revisaran sus teléfonos celulares, ustedes se podrían dar cuenta que sus cargadores dicen 4 a 5 voltios más o menos. Eso, perdón, 4 a 5 voltios, 4 a 5 amperios. Eso significa la cantidad de corriente o de energía que requiere el equipo para poder cargarse. Es la energía que está recibiendo constantemente. ¿Ya? Por ejemplo, ay, casi no se ve nada, yo soy más ciega, qué terrible. Pasa que yo tengo acá el cargador de un iPhone, que no es mío, de mi esposo, no logro leer nada. Qué pica me da. Bueno, ya, no importa. Entonces, estos
cada uno de los equipos, ¿no? En sus diferentes cargadores tienen, acá está. En la laptop, por ejemplo, está en chino. Ya sé. En la laptop de mi esposo dice acá 9.23 amperios en el output. En el input es 2.34 amperios. Es la cantidad de energía, ¿no? Que requiere para poder funcionar. Entonces, nosotros lo usamos este tipo de corriente, mejor dicho, esta nomenclatura, que es el amperio, para sentir el paso de la corriente en nuestro cuerpo. En otras palabras, nosotros medimos la intensidad de la corriente en miliamperios. ¿Me dejo entender? O sea, cuando nosotros vemos que tenemos un aparatito que le subimos 10, 20, 30, 40, 50, 60, dice M minúscula A. Eso significa miliamperios. ¿Correcto? De repente estos términos les puede estar pareciendo un poco en chino, ¿no? Pero no se preocupen que conforme pasen las horas, o mejor dicho, los minutos, se van a acostumbrar a verlos y sobre todo cuando pongamos los parámetros, lo van a utilizar con mucha frecuencia, ¿ya? Ahora, la intensidad, la cantidad de electrones que van a pasar por un punto determinado. Entonces, amperio tiene mucho que ver con qué es la parte de intensidad, porque a medida que yo aumento la intensidad, ¿qué es lo que va a aumentar? La cantidad de miliamperios. ¿Ya? O sea, va a pasar una mayor cantidad de electrones por un punto determinado. La resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es el freno, ¿no?, que opone la materia al movimiento de los electrones. Si nosotros trabajamos con seres humanos, ¿cuál va a ser la resistencia? O mejor dicho, ¿en qué parte de tu cuerpo o qué estructura de tu cuerpo se va a ver reflejada la resistencia? ¿En qué estructura de tu cuerpo se va a ver reflejada la resistencia? ¿Niños? Niños. La piel. A ver, alguien que quiera salvar la situación. ¿Podría repetir la pregunta, licenciada? Sí, claro. Sabemos que la resistencia eléctrica es la oposición o el freno que ofrece la materia al paso de los electrones. ¿Qué estructura de tu cuerpo es la que va a denominarse, o mejor dicho, la que va a ofrecer resistencia al paso de los electrones? El tejido. ¿La piel? ¿Cuál? Muchachos, suéltenla. Voy a empezar a preguntar uno por uno. A ver, mi siguiente víctima es Frank. Frank. ¿Dónde está mi lapicero rojo? La crueldad ante todo. Justo, mira, acá tengo un lapicero rojo. Voy a apuntar en rojo bramante a aquellos que no me contestan. Natalie linda, pásale la voz a Frank, que si no está presente en la clase, que se ponga de cuerpo presente y responda. Aunque sea que me diga, no sé, profesora. Si no, mi lapicero rojo va a empezar a funcionar. Frank. Ahora va a ser por nombre, yo los voy a llamar. Frank. ¿Estás nervioso? Puede ser que tenga nervios, pero que sea por el chat, que me diga, no sé, profesora. Yo no lo voy a colgar, pero sí lo voy a colgar si solamente está presente en nombre y no está presente en mi clase. Please. A ver. Vamos a ver. Marjorie. A ver, Marjorie. ¿Puedes responder a la pregunta o de repente, no sé, profesora? Pues no, normal, no sabes. No, mi estimado Charles. Esa no es la respuesta. La verdad no sé, Miss. Ok, no hay problema, Marjorie. A ver, ¿quién más? Muy bien, Sebastián. Gracias. Perfecto. La piel. La piel es la estructura o tejido que... Yo lo dije hace rato. No me has dicho el Yo tejido dije la piel, nervioso. profesora.
Ah, No, no, profesor, yo yo primero dije, le ¿qué dije cosa que me han yo, dicho? Nadie me responde. ¿Y por qué no responden, muchachos, así, con convicción? yo, Vamos, yo le ojo, dije la que yo piel, sé, tejido, y después le dije, como no me decía nada, ya, tejido nervioso, le dije, el último. pero muchachos, tienen que responder así con convicción. Si yo no escucho, porque yo a veces no escucho, ¿ah? No, nada que punto extra. Cuando yo digo punto extra, es punto extra. Vamos a ver ahí. Si quieren, jugamos a puntos extras, ¿ah? Eso sí, por 0.5, no por un punto. Por 0.5 en su examen, yo puedo hacer una pregunta. Si no me responden, bueno, se pierde el punto, ¿ya? O mejor dicho, se pierden ese medio punto. Pero tengo que hacer una pregunta concisa que me la puedan contestar. O sea que significa que solamente ustedes funcionan en base a eso, a estímulo. Sorry, María, pero yo te pregunté qué, porque es que hablaste y cerraste, entonces, como yo seguía hablando, no pude escuchar tu comentario, ¿ya? Pero sí, efectivamente, gracias Sebastián, entonces gracias María, Charles, Anthony, que están presentes en el aula, ¿no? Y bueno, y Marjorie, bueno, que no recordaba, que es normal, ¿no? Que la piel es la materia o el tejido que se va a oponer al paso de la corriente. ¿Dónde más ponemos los electrodos, muchachos? En la pierna. ¿Pero qué tiene, pues? De verdad, piel. En la espalda, profesora. Ya está bien, pero ¿qué cosa Profesora, tiene? Pelo, no me también va a hay un decir, tipo ¿no? de, Sí. profesora, ¿me ¿Sí? escucha? Sí, También hay claro, te escucho. también hay una corriente. Bueno, no la tratamos nosotros, pero es la corriente del bypass. ¿La electromiografía? ¿No? De bypass. ¿Cuál? Creo que se refiere a marcapaso. Ah, el marcapaso. Sí, el El bypass, marca... disculpe. Sí, Ujú, el marcapaso, ya. No, ojo, el marcapaso es otra forma, el marcapaso la función que ejerce es precisamente enviar pequeñas descargas eléctricas al corazón para que éste se pueda contraer, porque como nosotros sabemos, el corazón es tejido muscular. Existen estructuras que envían descargas eléctricas también en miliamperios para permitir la contracción eléctrica del corazón y que éste pueda bombear la sangre. Estas se encuentran en el haz de His, por ejemplo, ¿no? Que es una estructura que envía este tipo de señales. Cuando estas estructuras empiezan a enviar una menor descarga al corazón, ¿no? Porque ustedes han visto que el corazón se contrae y se relaja. Esa contracción no es una contracción venida por, disculpen la expresión, no es nada católico, porque soy católica, por el Espíritu Santo. No, ese tipo de contracción es producida por pequeñas descargas eléctricas que nos dan los diferentes haces que se encuentran dentro de aurículas y ventrículos respectivamente. Entonces, cuando este tipo de descarga eléctrica es de muy bajo amperaje, entonces significa que el corazón empieza a contraerse de manera más lenta. Y es ahí donde es necesario la colocación de un aparato, de un instrumento que haga las veces de este tipo de haces y mande las descargas eléctricas correspondientes. Profesora, ¿tiene una pila? Sí, tiene una pila y se encuentra por encima, no está dentro del corazón. Se encuentra, no lo abre en el corazón y no lo mete. Se encuentra por encima, es subdérmica, se encuentra debajo de la piel. Y esta manda descargas eléctricas y tiene una pila. Claro que la pila no se va a gastar pues como la pila que nosotros usamos en los relojes o en los diferentes equipos que tenemos. Nosotros no nos enchufamos, el que tiene un marcapaso no se enchufa, no pone los dedos en tomacorriente para que se cargue. No, esa pila tiene de duración, pues creo, entre 5 o 10 años, si la memoria no me falla. No tiene larga data. Y una vez que esta pila empieza a desgastarse, ya se conoce también cuánto es el tiempo de vida real de la pila y se procede a hacer el cambio de la misma, ¿no? Se hace el cambio del marcapaso para continuar la vida del paciente. Pero en ese caso sí, nosotros no tenemos injerencia, nosotros no trabajamos con ese tipo de cosas. Todo lo contrario, pacientes con marcapasos, para nosotros es una contraindicación la colocación de corriente eléctrica cerca a la zona del marcapaso, porque como son amperios,
¿no? Como estamos trabajando ambos con corriente, lo que podemos hacer es alterar el funcionamiento normal de este aparato, sobre todo cuando trabajamos con agentes como el magneto o como las corrientes de alta frecuencia. O sea, las corrientes de alta frecuencia son cosas bastante sofisticadas y que nosotros la utilizamos, incluso la utilizamos con mucha ligereza, cuando realmente estamos trabajando con cosas serias, ¿no? Yo no digo ligereza desde el punto de vista irresponsable, ¿no? Sino que nosotros pues lo trabajamos con mucha confianza, para nosotros es algo muy simple de manejo, pero el fundamento biofísico de la gente y sobre todo cómo es que este se forma es realmente apoteósico, ¿no? O sea, trabaja en megahertz, trabaja en gigahertz y se asemejan a radares de aviones, o sea, de radares de aeropuertos. O sea, nosotros somos capaces de manejar un equipo semejante que cualquier ser humano normal que escuche las características del equipo dirá, Asu, ¿ustedes agarran esos equipos? Nosotros de lo más normal decimos, sí, claro, ¿por qué no? O sea, ¿no? O sea, sonaría bastante extraño para aquella persona que no conoce, ¿no? De lo que son agentes. Pero como nosotros sí lo manejamos, para nosotros es simple, pero realmente su fabricación y, mejor dicho, su mecanismo de acción es complejo. Solo que nosotros lo vemos simple por el efecto que tiene a nivel del tejido vivo. Pero como digo, son clases posteriores. Recién estamos entrando a lo que es corriente eléctrica. Pero está bien la pregunta que hizo Charles, porque pues, él escucha corriente, y obviamente eso me entiende también del marcapaso, ¿no? Que también es corriente. Pero eso es otra cosa, ese es cardio. Sí, ¿alguna pregunta? Sí, ¿Sí? profesora, gracias, gracias, más bien. Lo que pasa es Ok. que estaba No, leyendo no, el libro de Michelle Cameron y también habla, ¿no? claro. de estos temas. Muy bien, perfecto. Cuando nosotros hagamos fisioterapia cardiorrespiratoria, no, lo hacen con Eddie, ¿no? Cuando ustedes hagan cardio, ahí destrócenlo a Eddie para que vean la rehabilitación cardíaca en un paciente post-bypass. Perdón, post-bypass también, marcapaso. Malvada soy. Ya, muy bien. Saludos a Eddie, con mucho cariño, mi amigo. Bien, entonces, trabajo. El trabajo mide, aunque suene extraño, el trabajo realizado, ¿no? O sea, la actividad completa y compleja de lo que tiene que ser el uso tanto del voltaje como de la resistencia y el amperaje, ¿no? La polaridad explica el desplazamiento de los electrones, que ya sabemos que siempre va de negativo a positivo, ¿no? Y la potencia expresa la velocidad con la que se va a realizar el trabajo. Puede ser que equipos tengan una potencia más baja y equipos que puedan tener una potencia más baja. Eso significa que van a haber equipos que trabajen, que sean mucho más intensos, ¿no? Que su respuesta sea mucho más grande que otro. No significa que uno que tiene baja potencia sea peor y el que tiene alta potencia sea mejor, sino que estas potencias, ¿no? También nos dicen cuánta energía nosotros vamos a ingresar por cada tratamiento que hacemos. Porque nosotros estamos trabajando con energía eléctrica, pero al fin y al cabo es energía, ¿no? Energía que vamos a inyectar al paciente, como bien sabemos, para que se den los mecanismos biológicos, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es un potencial de acción. Miren, qué emoción. Voy a darle... Para eso sí voy a salir un ratito. Voy a dejar de compartir para que ustedes puedan ver el video, ¿ya? Y podamos conocer cómo se da el potencial de acción. ¿Conocen ustedes el potencial de acción? ¿Saben lo que es? ¿Alguien se acuerda? Sora, no me acuerdo. Ya, no te acuerdas. ¿Pero alguien se recuerda? ¿Dónde se dan los potenciales de acción? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su función? Profesora, mejor ponga el video. Ok. Les paso el link, ¿ya, muchachos? Para que ustedes puedan ver el video a continuación. De repente alguno no lo puede ver por la página. Ya, no, dice Sebastián, no me acuerdo, no sé, profesora. Ya, hoy no, te lo voy a pasar a Natalie nada más. Ya, no se acuerdan. Muy bien, creo que se le ha pasado solo a Nat. A ver, ya. Ahora sí, para que todo el mundo lo vea, igual yo voy a abrir
Vamos a compartir audio. Si no nos Buenas tardes a acordamos- todos y bienvenidos a este nuevo video de Tu U Virtual, en el cual vamos a hablar acerca del potencial de acción. En este video vamos a dar por fin un propósito a todos los videos anteriores de esta playlist en la que hablábamos de movimientos de iones por dentro de la membrana, fuera de la membrana, potencial de membrana en reposo, hablamos sobre el sodio, el potasio, el cloro, su función con el potencial de membrana, A ver, aquí hablábamos de movimientos. escuchemos atentamente porque esto es muy importante para realmente saber cómo es que funciona la corriente. Este mismo video nos sirve para conocer todo acerca de corrientes, no solamente de baja ni de media, sino también de alta frecuencia, y es más, también nos sirve para poder entender mucho mejor el funcionamiento del magneto. ¿Ya? Así que atentos, muy atentos a lo que es el potencial de acción. ¿Correcto? ¿Estamos todos listos? Es largo, pero voy a cortar también ¿Estamos listos, muchachos? Sí, mis. Perfecto, entonces lo voy a poner. ¿Listo? De iones por dentro de la membrana, fuera de la membrana, potencial de membrana en reposo, hablamos sobre el sodio, el potasio, el cloro, su función con el potencial de membrana, hablamos de la ecuación de Nernst, de la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz, todos esos videos. Ya, tratemos de obviarlo, las diferentes ecuaciones. Más que nada me interesa la entrada y salida de sodio, potasio y cloro, ¿no? Que son los protagonistas en los potenciales de acción, ¿ya? Pues fueron creados para poder entender este video y los siguientes que vienen. Resulta que acá tenemos una fibra nerviosa. Las señales nerviosas se transmiten mediante potenciales de acción. Ok, ¿qué es lo que nos está mostrando a continuación el expositor? La fibra. nerviosa. Perfecto, la fibra nerviosa. ¿Dónde se van a dar los potenciales de acción? Dentro de la membrana. Oh my God. ¿Dónde se van a dar los potenciales de acción? De la fibra nerviosa. Exacto. ¿Quién fue? Paola. Muy bien, Paola. 0.0025 por estar atenta al video. Aunque ustedes no lo crean, el video puede estar pasando y yo puedo cortarlo y hacer la pregunta de lo mismo que está diciendo el señor, ¿ya? Para estar atentos al mismo. ¿Ya, muchachos? Ahorita va, ¿quién está escribiendo? Fui yo. Ah, Loida, discúlpame, Maylin. Fuiste tú. Ya, Maylin, 0.0025. Ok. A ver. Con el potencial de membrana, hablamos de la ecuación de Nernst, de la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. Todos esos videos pues fueron creados para poder entender este video y los siguientes que vienen. Resulta que acá tenemos una fibra nerviosa. Las señales nerviosas se transmiten mediante potenciales de acción. Los potenciales de acción simplemente son cambios rápidos del potencial de membrana que se extienden a lo largo de esta fibra nerviosa. Entonces nosotros sabemos que esta membrana tiene un potencial de membrana que es negativo. Entonces por dentro tenemos cargas negativas. Acá negativo, negativo, negativo. Todo por dentro está cargado de manera negativa. Cuando tenemos un potencial de acción, lo primero que ocurre es que entran cargas positivas para positivizar estas cargas negativas. Entonces llega una carga positiva, pero iones positivos empiezan a entrar a la célula y entonces empiezan a generar cargas positivas. Se va positivizando, negativizando y va pasando la carga positiva a través de toda la fibra hasta que atraviesa finalmente toda la fibra, llega al final y ejerce su acción el nervio sobre la fibra muscular o la célula que se está despolarizando y está teniendo el potencial de acción, ejerce su función. Correcto, son más cargas positivas, pero por fines prácticos simplemente les mostraba que algo se volvía positivo y luego volvía a ser negativo y pasaba todo el impulso eléctrico a través de la fibra. Esa entrada de iones positivos se llama despolarización, es el primer concepto que vamos a tratar. Nosotros sabemos y quizás expliquemos en otro video el porqué de este motivo, pero la fibra nerviosa está cargada con menos 90 milivoltios. Eso se debe pues a la contribución del potencial de difusión de potasio,
sumado pues como a la difusión de sodio a través de la membrana nerviosa y a la contribución de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Son como esos tres factores los que determinan principalmente este potencial de membrana en reposo que se saca utilizando la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. Después posiblemente lo explicaremos, pero ustedes simplemente sepan que las fibras nerviosas grandes en reposo están a menos 90 milivoltios, o sea, tienen una carga negativa. Si nosotros tenemos una carga negativa que empieza a ser positiva, o sea, si digamos que de menos 90 milivoltios empieza a entrar sodio a la célula y empieza a volverse más positiva esta cosa, o sea, menos negativa, digamos que va pasando a menos 70, después va pasando a menos 50, o sea, cada vez se va volviendo menos negativa y más positiva, hasta que finalmente, digamos, llega a ser positiva, digamos que más 35 milivoltios. Este proceso en el que algo pasa de ser negativo a positivo se llama despolarización. Por lo tanto, nosotros intuimos que la membrana, que la fibra, en este momento en reposo se encuentra polarizada, porque al volverse negativa se está despolarizando. Si en cambio nosotros tenemos el punto en el que la membrana estaba en más 35, o sea, se despolarizó del todo, y vuelve a pasar a menos 50, menos 70, así, etcétera, etcétera, hasta llegar nuevamente hasta menos 90 milivoltios, esto se llama repolarización. Entonces, cuando algo pasa de positivo a negativo nuevamente, estamos hablando de repolarización. Y hablamos de hiperpolarización cuando algo pasa a estar más negativo de lo que está. O sea, si digamos la membrana comenzó en menos 90, luego se despolarizó y llegó hasta hasta positivo 35, pero luego se repolariza y llega otra vez a menos 90, pero baja, digamos, hasta menos 100. Llegó a ser más negativa de lo que era antes, entonces la membrana se está hiperpolarizando. Entonces tengan estos conceptos en cuenta para poder saber de qué estamos hablando. Acá les dibujé entonces un potencial de acción. En la Y tenemos los milivoltios, o sea, de menos 90 hasta más 35, positivo 35, y abajo tenemos milisegundos, entonces es una cosa de voltaje y tiempo, correcto, acá va pasando el tiempo en milisegundos y acá va subiendo el voltaje en milivoltios. Nosotros tenemos que la célula o la fibra nerviosa de la que estamos hablando en este momento empieza en negativo 90 milivoltios, va pasando el tiempo y miren que se va volviendo más positiva, pasa a cero y llega ahora sí a más 35 milivoltios, donde alcanza el punto máximo del potencial de acción y luego baja repolarizándose nuevamente hasta menos 90. Se me olvidó explicarles un concepto, y es que cuando pasa a cero y llega a su punto máximo el potencial, este punto se llama el punto de sobreexcitación, ¿correcto? Sobreexcitación. Pero resulta que, como ustedes pueden ver, este potencial de acción tiene varias fases, entonces vamos a hablar sobre ellas. Las fases son las siguientes: la fase de reposo, despolarización y repolarización. Entonces describamos qué pasa en cada una. En la primera fase, que es la fase de reposo, miren que no pasa nada, o sea, la fibra nerviosa está descansando, está en reposo, y se dice que en reposo la fibra nerviosa está a menos 90 milivoltios, o sea, no está pasando nada en este momento y la fibra se encuentra polarizada. Entonces hablamos de la fase en reposo, que era esta en la que no sucede nada, y miren que ya vamos a empezar a hablar sobre la fase de despolarización, que comienza acá pero se extiende hasta acá. Entonces todo esto en verde es la fase de despolarización. Algunas células se despolarizan y llegan solo hasta cero, o sea, no se sobreexcitan. Recuerden que cuando pasan cero es cuando se sobreexcitan, el punto de sobreexcitación. Y simplemente entonces podemos decir que despolarizarse no es necesariamente volverse positivo. Uno puede despolarizarse pasando de menos 90 a menos 70, porque menos 90 es más negativo que menos 70, entonces pasó de un valor más negativo a uno menos negativo. Pero no necesariamente se convirtió en un signo positivo,
Correcto, entienden el concepto. No tiene que ser positivo para poder despolarizarse. ¿Qué pasa entonces en este punto de la gráfica? En este punto de la gráfica, ¿qué pasa? Empiezan a entrar corrientes de sodio. La membrana se empieza a hacer muy permeable al ion sodio. Empieza a entrar sodio y como vimos ahorita en el dibujo, se empieza a volver positivo todo esto. Al principio, miren que esto está menos empinado que acá. Al principio empieza entonces a despolarizarse lentamente, pero llega a un punto umbral en el que en el que la membrana se vuelve exageradamente permeable al sodio y deja entrar demasiada cantidad de sodio, y miren que aumenta la velocidad a la que entra sodio, o sea, se están alcanzando una positividad mayor en un nivel menor de tiempo, o sea, aumenta la velocidad a la que entra sodio y se despolariza rápidamente, luego de alcanzar este punto umbral, y llega hasta acá. Hablando ya de la repolarización, que es desde este punto hasta acá, la repolarización, en el que la membrana se vuelve otra vez nuevamente hasta menos 90 milivoltios, nosotros tenemos que los canales de sodio se cierran aquí arriba, o sea, ya no entra más sodio, ya no puede entrar más sodio a la célula, porque están cerradas sus compuertas que ya vamos a explicar, y se abren los canales de potasio, se abren los canales de potasio, pero recuerden ustedes que el potasio está muy concentrado dentro de la célula y menos concentrado fuera de la célula. Entonces lo que va a pasar es que no entra potasio, sino que sale potasio de la fibra célula de lo que estemos hablando, ¿correcto? El potasio sale, pues obviamente hacia el exterior, y al salir va dejando el interior más negativo. O sea, no es que estén entrando cosas negativas a la célula, sino que simplemente están saliendo cosas positivas, entonces está dejando el interior negativo. Entonces pasó de estar en un punto positivo, que era aquí, y va pasando a ser negativo hacia abajo porque cada vez va saliendo más potasio. Good grammar and spelling are... Bien, ¿cómo vamos hasta ahí, muchachos? Vamos entendiendo mejor lo que son perdón, el potencial de acción, que es la bomba al final de sodio-potasio. Sí, Miss. A muchos de nosotros nos gustaría que saliera bastante potasio. No nos sale. Ya. Entendemos entonces hasta ahora, ¿no? Broma académica que no se entiende. No importa. Ah, ya, perfecto. Muy bien. Y sigue sin entender la broma académica. Extraño a los biólogos. Los biólogos sí entienden la broma. Are important, but if you want to write essays that inspire, sale más potasio. Entonces, como están saliendo cosas positivas de la célula, está dejando una carga negativa adentro y se va negativizando hasta que llega a menos 90, negativo 90, y se completó la repolarización. Para explicar más detalladamente, entonces les traje aquí la fibra nerviosa, pero les puse los canales de sodio. O sea, vamos a explicar primero la despolarización. Estos canales de sodio, miren que tienen, pues los canales de sodio son las cositas rojas, o sea, esto es como un canal de sodio, miren, trin, por acá. La puerta esta azul morada, tiene una puertica arriba que es azul morada según este dibujo, o sea, así no es en la vida real, pero así es en el dibujo. Y una puertica verde por debajo, o sea, una que la tapa por encima y una que la taparía por debajo. Correcto, la de arriba se llama la compuerta de activación, y la de abajo la compuerta de inactivación. Miren que cuando estamos en reposo no está pasando nada en el potencial de acción, no están entrando ni saliendo iones. ¿Por qué? Porque miren que en las puertas de sodio la compuerta de activación se encuentra cerrada, entonces el sodio que quiere entrar desde aquí afuera, que quiere pasar adentro, no lo logra hacer porque se choca contra la puerta. Pero cuando la membrana se empieza a excitar y empieza a haber una despolarización, empieza a pasar la célula de menos 90 a más 35, esa compuerta de activación se empieza a abrir. Miren cómo se abrió la compuerta de activación, entonces ya el sodio que estaba afuera queriendo entrar va a poder entrar adentro. Perdonen la redundancia, sé que estoy siendo muy redundante en este video, pero simplemente saben que va a poder entrar a la fibra nerviosa y la va a volver más positiva. Entonces lo que está pasando acá
es que se están abriendo las compuertas de activación. Resulta. Correcto, se abren las compuertas de activación y miren cómo entra el sodio a la célula y lo despolariza rápidamente. En esta imagen de acá tenemos que la compuerta de inactivación se cerró totalmente. O sea, así la compuerta de activación esté abierta, ya el sodio igual no va a poder entrar, ya no lo está bloqueando la de activación, sino que lo está bloqueando la de inactivación. Recuerden que estos canales son permeables al sodio y tienen un filtro de selectividad que solo dejan pasar sodio. Entonces aquí vieron que en la compuerta, que cuando la compuerta de inactivación se cerró, ya no pudo entrar más sodio, llegó al punto máximo de despolarización, es acá cuando las compuertas están totalmente cerradas, y empiezan a actuar las compuertas para el potasio. Miren ustedes que para el potasio es diferente. El potasio cuando está en menos 90 la carga de la fibra, o sea acá, cuando estamos acá, esas compuertas para el potasio van a estar cerradas. Miren que la compuerta del potasio está cerrada, así, entonces así el potasio quiera salir desde la fibra hacia el espacio extracelular, se va a chocar contra la compuerta y no va a poder lograr pasar el canal. Por eso es que aquí no actúa el potasio. Pero resulta que cuando llega a más 35, cuando llega y se despolariza la célula y llega a este punto, entre más 35 y menos 90, esta compuerta para el potasio se abre. O sea, en esta fase, en la fase de repolarización, la compuerta para el potasio está abierta y el potasio que estaba dentro de la fibra que quiere salir al espacio extracelular va a lograr hacerlo. Es por eso que en esta fase sale tanto potasio y la fibra vuelve a ser de carga negativa, 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 va bajando y llega a menos 90 a su potencial de membrana en reposo. O sea, la célula vuelve a entrar en reposo. Y este fue el video de potencial de acción. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido el concepto, espero que no se les haya hecho muy largo, aunque realmente sí fue largo el video. Muy bien. Pero ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal estuvo el video de potencial de acción? Para mí es uno de los videos más completos que puedo encontrar y eso que me demoré. Y bueno, pues uno que escucha mucho a este señor, pues se le comienza a pegar porque el señor es colombiano, pero es bastante práctico en lo que es el potencial de acción. Y profesora, ¿por qué nosotros aprendemos potencial de acción? Porque la corriente eléctrica se encarga precisamente de trabajar sobre los potenciales de acción. Por ahí me preguntaron, profesora, ¿solamente el potencial de acción de las fibras? ¿De qué fibras se está refiriendo? De las membranas de la fibra nerviosa o de otras células especializadas, ¿no? Porque la fibra nerviosa tiene acción motora y tiene acción sensitiva. Entonces nosotros vamos a trabajar sobre la fibra nerviosa, ¿correcto? Para poder lograr contracción muscular, si fuera necesario, o en su defecto, disminuir las emisiones o estímulos dolorosos mediante la teoría de la compuerta. Por eso es que era importante que nosotros conociéramos, sin renegar, que nosotros conociéramos el concepto y nos quedara bien grabado eso, porque era necesario. Nosotros tenemos formas mecánicas de poder producir ese tipo de fenómeno o efecto, pero también tenemos este tipo de formas que ya son un poco más especializadas, que es mediante la utilización de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, ¿alguna duda con referencia a este video que, como repito, a mí me pareció bastante interesante y completo? Muchachos. A ver, vamos a ver. Doctora, es cuestión de repetir y ver el video para entender con más facilidad. Ya. Miren, por ejemplo, el video se encuentra dentro de la PPT. Precisamente ahí bajé el link para que ustedes puedan verlo todas las veces que sean necesarios. Particularmente es bastante práctico y fácil porque nos dice, pues, ¿no? Normalmente la carga de la membrana, en este caso de la membrana nerviosa, está negativa, ¿no? Es negativa, está a menos 90 milivoltios.
Si nosotros estimulamos a la membrana, ¿no? Si nosotros estimulamos a la membrana para emitir una respuesta, ¿qué necesita? Necesita cambiar de carga. De una carga negativa que se denomina estado de reposo, necesita modificar o cambiar su parte interna y se comienza a positivizar. ¿Quién hay en gran cantidad dentro de la célula para que la membrana sea negativa? Tenemos una amplia cantidad de potasio. ¿Qué necesitamos para que la membrana celular se cambie de carga? Necesitamos eliminar potasio o en su defecto, perdón, necesitamos nosotros ingresar sodio, ¿no? Esos son los potenciales de acción, el intercambio entre sodio y potasio. Ahora bien, no sé si se llegó a escuchar o si lo llegó a mencionar completamente el ponente, pero estos cambios de sodio y potasio no es que sale todo el sodio y entra todo, entra todo el sodio y después que se completó todo el sodio, recién empieza a salir por obra y gracia del Espíritu Santo el potasio, sino que este es un movimiento de vaivén. O sea, entra, sale, los canales se abren y se cierran, se abren, se cierran, se abren, se cierran, de manera secuencial. ¿Por qué? Porque nuestras fibras nerviosas no pueden estar sobreexcitadas mucho tiempo, ¿no? A menos que se estén repitiendo los mismos estímulos, ¿ya? Entonces, eso no puede ser, porque la fibra nerviosa es la que se encarga de transmitir los estímulos mecánicos, térmicos, nociceptivos, de todo tipo. Entonces, si es que nosotros fuera un movimiento muy lento, ¿no? Un movimiento lento de entrada de sodio y salida del potasio de forma lenta, entonces nuestras respuestas también serían lentas. Y como ustedes han visto, la velocidad de conducción de un estímulo depende también del grosor del nervio que lo lleva. Por eso es que hay algunos movimientos o algunos estímulos que se sienten más que otros. Por ejemplo, o mejor dicho, con una velocidad mayor que otro. El propioceptor es el que tiene una velocidad de conducción mucho más rápida que el resto de los demás por el tamaño de las fibras nerviosas. Y definitivamente, si este se diera el caso, este es el que empieza a generar mayor tipo de respuesta, ¿no? Respuestas más rápidas. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente nos encontramos en movimiento, ¿no? Y que nuestro cerebro conoce la posición de nuestros diferentes segmentos corporales sin necesidad de utilizar nuestros otros sistemas, por ejemplo, el sistema visual, ¿no? Muchos de ustedes han estado conmigo el semestre pasado. Recuerden que hicimos nosotros sistemas sensoriales, ¿cierto? ¿Sí o no? Niños. Sí. Ya. Los que estuvimos el semestre pasado, recordamos que existen diferentes sistemas, ¿no? Y cada uno de estos sistemas, si bien tienen una organización y tienen una función en específica, todos trabajan en conjunto. Y muchos de estos necesitan interactuar con otros sistemas para poder tener una respuesta más compleja, ¿no? Aprendizaje. ¿Recordamos eso? ¡Ay, profesora, eso es neuro, eso ya no! Nah, eso forever and never, porque siempre tenemos nosotros que engramar los conocimientos de un tema y llevarlo a otro, porque es necesario. ¿Ven? Porque era necesario conocer esos términos, esos temas. De repente para alguno que no me gusta neuro, está bien, no te gusta neuro, pero necesitas saberlo. Porque si tú dices, no me gusta neuro y no sé nada, entonces vas a tener un vacío ahí que no lo vas a poder llenar y eso es un bache que difícilmente te ayuda a entender la terminología. ¿Ya? Entonces, de manera rápida podemos hablar que la neurona, ¿no? Ahí nosotros podemos ver cómo funciona la neurona, miren qué bonito, eso es un GIF, ¿no? ¿Cómo es que funciona la neurona? Y miren cómo está enviando la respuesta, ¿no? Son señales eléctricas, ustedes pueden darse cuenta que es una señal eléctrica, ¿no? Que consta de 3 regiones, cuerpo, dendritas y axón, ¿no? Tanto los dendritas como los axones van a ser prolongaciones del cuerpo, del soma,
¿no? Y lo que nosotros, los que nos envían, o mejor dicho, recepcionan todos los estímulos del cuerpo no son otra cosa que nuestros diferentes axones. El conjunto de estos logran formar fibras de tipo sensitivas, fibras de tipo motoras, o las denominadas también mixtas. Ahora, de manera rápida, para que ustedes sepan, estos son los potenciales de acción, ¿no? Nosotros tenemos, miren, el exterior de la neurona y el interior de la neurona. Miren cómo se da el cambio. Este es el potencial de reposo. Esto es como normalmente vamos a encontrar nosotros a la membrana, ¿no? Si nosotros no tenemos estímulo, la membrana no va a emitir respuesta, ¿correcto? Cuando la membrana no emite respuesta porque no ha sido estimulada o excitada, porque el término real es excitación, se le denomina potencial de reposo. ¿Ven ustedes cómo se mueven, ¿no? ¿Cómo es que se abren los canales? Pueden ustedes observar bien cómo entra potencial de acción y potencial de reposo, cómo se encuentra la membrana. Ahora, algo que también es muy real es que no solamente dentro de la membrana vamos a encontrar potasio, también vamos a encontrar sodio, solo que en una mayor cantidad vamos a encontrar potasio y en una mayor cantidad vamos a encontrar sodio. Por eso es que como hay una mayoría de una sal, ¿no? O una estructura internamente, entonces este tiene que ser, como es mayoría, la jerarquía manda. Cuando es mayoría, significa que eso se cargará más negativamente. Y como le repito, no es solamente sodio-potasio, sino es sodio-potasio y cloro, ¿no? Cloro, profesora, como el cloro que le echan al agua para que sea potable, sí, cloro también, solo que las cantidades de cloro son muy, muy reducidas, ¿no? En comparación al sodio y al potasio, ¿no? Entonces, en las neuronas, como en todas las células del organismo, se establece una diferencia de potencial eléctrico de un lado a otro de la membrana plasmática. El mantenimiento en las neuronas y en términos generales, el potencial de membrana de reposo es de unos menos 70 milivoltios. En algunos otros autores refieren menos 90. No nos hagamos problemas. La cosa es los cambios de potencial que, como ya sabemos, si aumentan, significa que está más polarizada. Cuando disminuyen, significa que se está despolarizando la misma. Potencial de acción, ¿ven? Si ustedes se dan cuenta, ¿ven cómo se da el cambio? Miren cómo se da el cambio. ¿Ven? Cambio, sodio, potasio, durante el impulso nervioso. Observan la imagen, espectacular, ¿no? Es bastante didáctico la forma en cómo podemos nosotros ver esto. Y lo más bonito es que el PPT permite hacer eso. Si estuviera en PDF, no podríamos nosotros poner los GIFs. Estos son GIFs. ¿Se entiende? Incluso se entiende desde la imagen dinámica la explicación que dio el colega, o bueno, o el que hizo la exposición de potencial de acción. Excitación, ¿qué significa excitación, no? Niños. Cuando sobrepasa el mayor de 0, ya llega a un estado de excitación y se va llevando a más positivo y hasta llegar a un punto alto. Claro, ojo, que no debemos de confundir que la excitación es el estímulo. Por eso le dice excitación. La sobreexcitación es cuando sobrepasa el 0. Es cuando llegó al pico máximo, ¿no? Que es la positividad de la membrana y luego hay una caída brusca para que se dé el proceso de repolarización de la membrana. Porque miren, usted no es solamente, como les digo, el hecho de que vean, la imagen es muy completa. Miren potencial en milivoltios, miren cómo se comienza a poner positivo, luego otra vez baja. En la parte inferior, si ustedes ven en la parte inferior dice potencial en milivoltios, miren cómo sube, luego cómo baja. Como le digo, este es uno de los GIFs más bonitos, ¿ya? Que utilicé y que me encantó, y por eso lo coloco aquí, ¿no? Como inversión momentánea del potencial de membrana de reposo, la célula excitable, ¿no? Neuronal o muscular, en el proceso se puede reconocer los 3 tipos de fase. La despolarización, que es el cambio de negatividad a positividad, ¿no? La repolarización, que es el retorno a la negatividad, ¿no? Y la hiperpolarización,
Normalmente el potencial de membrana de reposo es en 90. Cuando nosotros hablamos de hiperpolarización es que puede llegar a más de 90, puede llegar hasta menos 100 milivoltios. Ahora, ¿eso significa que es malo? No, es una sobrecarga que está teniendo negativa, pero luego se regula, ¿no? Luego se regula. Y después de haber visto todo ese cuadro excitatorio acerca de lo que es el potencial de acción, tengo que preguntar, ¿se entiende bien lo que son potenciales de acción, potencial de membrana en reposo, despolarización, hiperpolarización, repolarización? ¿Se entiende bien? Sí, Miss. Perfecto. ¿Todos entendieron? ¿Puedo preguntar? Ahí sí la cosa cambia, ahí sí empezamos a tener un poco de dudas, ¿no? ¿Puedo preguntar? ¿Sí? Pregunta, profesora. ¿Por qué no? Porque si entendemos, pregunte. ¡Ah, ya, Natalie! Mentira. Elizabeth. Eli, ¿está? ¡Ah! Mi corazón sufre y se desangra. Elizabeth Broncano, ¿se encuentra presente en el aula? Otra vez el lapicero rojo bramante. Contesta el chat, profesora. Ah, ya. Miren, yo pongo mi lapicero rojo. Ah, muy bien, Elizabeth. Elizabeth, cuando nosotros hablamos de potencial de membrana de reposo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es la carga que se tiene la membrana? Cualquiera sea su condición. ¿Cuál es el valor que tiene el potencial de membrana de reposo? Nadie conteste, por favor. Y nos apoya para poder ayudarle a la respuesta Natalia, no Natalie, Natalia. Hello, Natalia. ¿Sí me escuchas? Por el chat. Ok, la misma pregunta para que la apoyes a Elizabeth, ¿no? El potencial de membrana de reposo tiene un valor en cualquier tipo de célula. ¿En cuánto equivale ese valor? Esta se encuentra Solo menos 9. Menos 9 menos miliamperios. 9. Menos 90, digo. Menos 90 miliamperios. Menos 90 me pone, ¿pero qué? Menos 90 no es miliamperios, señoritas y caballeros. Milivoltios, ¿no? Milivoltios. Ya ven, chicos, que tienen que estar atentos a lo que estamos explicando. Milivoltios. Tienen que estar atentos, chicos, porque de repente por ahí que pueden tener el conocimiento, sí, pero está sesgado. Entonces, debemos estar atentos al video. ¡Ay, qué espesa, profesora! Pero eso a mí no me interesa. Probablemente no sea algo de interés nacional para todos en general, pero siempre es bueno de que aprendamos un poquito más, ¿no? Porque ese mismo concepto te sirve para neurología, para traumatología, para ortopedia, para todo. ¿Y sabes por qué? Porque todos los movimientos que nosotros realizamos se hacen en base a potenciales de acción. Todos. Absolutamente todos. Cuando tú quieres pedirle al paciente que levante el brazo, está realizando potenciales de acción. ¿Eso para qué te sirve? Porque si el paciente no lo hace y no tiene un problema neurológico, uno, o hay un grado de disminución de la velocidad de conducción y eso te puede dar signos de que requiere de una consulta especializada en neurología, o hay un grado degenerativo, ¿no? Si no es una lesión periférica producto de un trauma, puede haber una degeneración de la vaina de mielina, que se encarga de ver los potenciales de acción también, o sea, de la velocidad de conducción. O hay una deficiencia nutricional, porque acuérdense que nosotros utilizamos sodio y potasio. Sodio lo encontramos en el cuerpo normal, vamos a encontrar bastante sodio, pero potasio solo tienen algunos alimentos. Si el paciente no lo puede hacer y físicamente, entre comillas, se encuentra bien, es porque algo más está pasando.
Si tu paciente no completa los movimientos, a pesar que le hagas los mejores ejercicios, hay algo que está funcionando mal. Si neurológicamente, entre comillas, tú tienes un paciente que debería realizar eso, tú tienes que hacer estímulo para tener una respuesta. Y si un paciente te pregunta, oye, de repente estás viendo, no sé, al hijo de los Brescia, ¿no? De uno de los Brescia, que se pudren en plata, tienen la mitad del país en su poder, ¿no? De repente tú lo estás viendo, estás haciendo terapia, y te hacen esa pregunta. ¿Por qué lo estimulas? ¿Qué intentas conseguir? Ah, una respuesta. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo le vas a responder? ¿Cómo le vas a responder técnicamente para que él confíe en ti? Porque no estás hablando de una persona no preparada, todo lo contrario. Sí se puede encontrar en menos 70 milivoltios. Hay algunos que mencionan ese valor como un valor base. Hay algunos que dicen menos 90. Profesora, una consulta. ¿Ande? Como mencionó que le podríamos brindar una señal de corriente eléctrica a los pacientes a través de estas señales nerviosas, ¿no? También este tipo de agentes se puede utilizar para las personas con hemiparesia, ¿o no? Ya, te respondo. Sí, ¿de qué depende? Del tiempo de evolución del paciente. En un estado agudo, tú no puedes trabajar con el corriente estimulante, ¿no? Para tratar de buscar la contracción muscular. Cuando tú ya tienes la activación muscular y lo que tú necesitas es la potenciación de ese músculo, y tiene que ser un músculo en específico, en que tú conozcas bien su ubicación, ahí podrías trabajar con puntos motores para lograr la potenciación de ese músculo. Porque existen corrientes que se encargan precisamente de eso, de potenciar un músculo que se encuentra denervado parcialmente. ¿Correcto? Ok, sí, licenciada. Es un estímulo más, ¿no? Que se le da, ¿verdad? Es un Pero estímulo claro, más. dentro de la teoría hay una explicación muy fisiológica que usted nos está mostrando, ¿verdad? Of course, por supuesto que sí. Y es que, como les digo, o sea, si ustedes conocen la parte fisiológica, entonces el resto se lo va a parecer a ustedes pues como un chancay de a 20, bastante fácil. Pero si nosotros solamente conocemos la parte mecánica, que es la parametrización de la gente, de repente ustedes van a ser muy buenos en eso. Yo incluso me arriesgo a pensar que todos van a ser muy buenos en programación. Pero la parte fisiológica va a quedar como un espacio, un hueco, que no se va a poder cubrir si no entendemos esto. Y eso hace que ustedes no puedan ir un poco más allá, que incluso hasta estos términos que acabamos de utilizar, ustedes lo puedan extrapolar a otros cursos. Y como les digo, que esto es real, ¿eh? No es broma. Muchas personas tienen acceso al Internet mejor que nosotros, incluso, o a la información de A1, fuentes primarias. Si nosotros no somos capaces de explicar con lujo de detalles la utilización de una técnica, entonces lastimosamente vamos a quedar como que sí, está bien, sabe, pero hay algo que hace que tu paciente tenga fidelidad y se llama la admiración. Y la admiración no solamente por la técnica, sino también por los conocimientos integrales que tú puedas tener. Para mí particularmente eso es algo que me gustaría que todos mis estudiantes tuvieran, que pudieran engramar los conocimientos, porque eso significa el tratamiento integral, que puedas tú explicar sin temor alguno por qué es que ocurre un fenómeno en tu cuerpo, porque nosotros sabemos anatomía y porque nosotros sabemos fisiología, y es ahí el punto quiebre que necesitamos para que nos vean con el mismo respeto que se ve a todos los profesionales de la salud. ¿Correcto, chicos? Muy bien, entonces continuamos. Si entendimos todos lo que es la parte potencial de acción, entonces solamente para que nosotros recordemos la ley de Ohm. ¿Por qué es necesario recordar la ley de Ohm? Porque ya no la vamos a explicar porque se explicó en la primera clase, ¿no? Es simplemente el uso de la energía que es proporcional a la intensidad por la resistencia, ¿no? La energía que se mide en voltios es igual a la resistencia por la intensidad. ¿Ok? La resistencia. Ya, listo. Que se mide en ohmios y la intensidad que se mide en amperios, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de la clasificación de la electroterapia y ahí me voy a quedar porque salimos al descanso
¿ya? Porque necesito un poco de agüita para refrescar la garganta. Simplemente vamos a mencionar que podemos clasificar a la corriente de 3 formas. Por su frecuencia, por su forma de impulso eléctrico y por su polaridad. Y en la imagen ustedes van a poder ver por su frecuencia, cómo es baja frecuencia, en la imagen superior, miren ustedes la forma de la onda, cómo es baja frecuencia. Miren ustedes el espacio que tiene entre una onda y otra. Media frecuencia o alta frecuencia, ¿no? Bueno, yo lo consideraría media frecuencia, no por el tipo de corriente, sino por la velocidad o la cantidad de ondas que nosotros podemos encontrar, y alta frecuencia por la estrechez, ¿no? Y la cantidad de ondas que nosotros encontramos en el mismo tiempo, porque miren ustedes acá dice time, que es el tiempo, en el mismo tiempo, ¿no? Para las 3 tipos de ondas, para los 3 tipos de frecuencia. Ya, miren, si nosotros habláramos de baja frecuencia, acá tendría que ir, háganse de cuenta que esto está completo, ¿ya? 1, 2, 3, 4 hercios en un segundo. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hercios en un segundo. Y acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hercios en un segundo. ¿Ven la diferencia? Porque uno es baja frecuencia por la cantidad de hercios, media frecuencia y alta frecuencia. Uno de 4, el otro de 8 y el otro de 11. La forma de impulso, y precisamente acá está la forma de impulso para que ustedes recuerden nada más. Miren, esta es la forma de la onda, ¿no? La forma de la onda. Esta es bifásica, también porque esta es la fase positiva y esta es la fase negativa, ¿no? Monofásica, porque es una sola fase. Monofásica también. Ahora, esta es monofásica de tipo espiculada, ¿ya? ¿Por qué? Porque parecen las espigas del trigo. Monofásica, perdón, monofásica cuadrada, por la forma de la onda. Miren ustedes, es forma cuadrada. Bifásica simétrica, para los que habían hecho la consulta de cómo es la forma de la onda, miren. Cuadrado arriba, cuadrado abajo, igualito, arriba y abajo. Acá, triangular, bifásica, triangular, simétrica. Miren, triangulito arriba, triangulito abajo. Monofásica, triangular, triangulito arriba nada. Y si hubiera bifásica asimétrica, sería cuadradito arriba, triangulito abajo. ¿Correcto? Y la polaridad, que pueden ser de la misma polaridad, ¿no? O polaridades diferentes. Recuerden, polos iguales se oponen, perdón, polos iguales se repelen, polos opuestos se atraen. ¿Ya? Por eso es hombrecito con mujercita. ¿Ya? Vengo hacia así como para poder hacer el juego. Y con esto nos vamos al descanso. ¿Ya, muchachos? ¿Listo? Regresamos 12 y 2, porque me he comido unos par de minutos. Regresamos por el otro enlace, ¿ya, chicos? Los veo. ¿Me están escuchando? Listo. Muy bien. Cierro para todos, ¿ya? Para que entre por el otro.